Cada verso de la Biblia que nosotros leamos es una invitación, y así lo tenemos que ver. Es una invitación para poder tener un encuentro con el Señor. La Biblia, recuerda que una de las maneras como Dios nos habla es la Biblia. Así es que la Biblia es Dios mismo hablándonos. Un pastor decía, si tú quieres que Dios te hable, simplemente abre tu Biblia y léela todos los días. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nuestro oído espiritual, nuestro corazón se debe de abrir para escuchar la voz del Señor, pero también estar listos para responder, para tomar acción, para aplicar la palabra del Señor. Así es que cuando leemos la Biblia debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón que es una conversación entre nosotros y el autor, entre nosotros y Dios. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 5 versículos 39 al 40. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellos o ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. El versículo 40 dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. En otras palabras, Cristo es el tema principal de las escrituras. Pero los fariseos hacían este estudio tan diligente, investigaban profundo las escrituras, pero Jesús les estaba diciendo una gran verdad, una triste realidad. Todos sus esfuerzos y sus estudios minuciosos han fracasado en poder adquirir el entendimiento sobre el camino verdadero a la vida eterna, que es sabemos que es a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros no queremos fallar a la hora de leer la Biblia. Nosotros no queremos fallar en el poder adquirir ese entendimiento. Por eso, siempre cuando nosotros vamos a leer la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es orar, ¿verdad? Es prepararnos para leer junto con el autor, pero le vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo para que venga a ser nuestra guía espiritual. Eso es lo primero que vamos a hacer cuando nosotros vamos a leer la Biblia. Antes de comenzar a leer, ora al Señor y dile al Señor, oro por el espíritu de sabiduría y de revelación. Dile al Señor, abre los ojos de mi corazón para que yo pueda ver, para que pueda entender las riquezas que hay en tu palabra y para que pueda conocer la plenitud de Cristo. Recuerda la importancia de entender que el tema principal de las Escrituras es Cristo y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder conocer la plenitud de Cristo. También nos va a ayudar a poder vivir en ese poder y en esa gracia que Cristo nos ofrece. Y dile al Señor, Señor, háblame hoy. Todos los días, dile, Señor, háblame hoy que yo te estoy escuchando. Dile al Señor, mira las necesidades que hay en mi corazón y, Señor, habla a cada necesidad, satisface a cada necesidad con tu gracia infinita en el nombre de Jesús. Entonces tú ya le estás diciendo al Espíritu Santo, yo quiero que el día de hoy yo pueda tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro de la revelación de su palabra, de quién es Él, de su poder, de su gracia. Y estamos aceptando que solos no podemos, que lo necesitamos a Él, que venga a abrir nuestro entendimiento, que venga a abrir los ojos de nuestro corazón, que podamos ver, que podamos entender. Y el Espíritu Santo hará justamente eso. Muchas de las veces simplemente no recibimos porque no pedimos. Santiago decía, no reciben porque no piden, que esto no nos pase a nosotros. Si tú quieres tener un encuentro con el Señor a través de su palabra, empieza pidiéndole al Señor revelación, sabiduría, ciencia, discernimiento, entendimiento de su palabra. Y una cosa también muy importante en este primer tiempo que es de preparación es poder establecer un tiempo. Hemos hablado mucho acerca de la importancia que lo que tú no separas y defines o estableces o apartas para estar con el Señor, recuerda, es un encuentro con el Señor, es una cita divina.
no vas a tener tiempo. Uno no tiene tiempo para lo que no agendas, para lo que no preparas. Y muchas de nosotras simplemente no pasamos tiempo en la palabra porque no lo hemos agendado. Y una vez que tú lo agendes, respétalo. Siempre recuerdo los grandes hombres de Dios que dicen, no me interrumpas porque estoy en la cita más importante de este día. Aun cuando viniera el presidente de la nación a querer hablar conmigo, yo estoy ocupada hablando con la persona más importante en mi vida y es Dios. Entonces, establece tu tiempo y luego respétalo, honra ese tiempo con el Señor. Siempre he dicho que la mejor manera de empezar el día es en su palabra y con una palabra de parte del Señor. Así es que número 2, anótalo ahí si tienes en qué anotar, es lee con expectativa. Así es que número 1 es prepárate, número 2 es lee con expectativa. ¿Expectativa de qué? De que Dios va a contestar tu petición y que Dios te va a hablar en ese día cuando tú abras tu Biblia. Ese es el nivel de expectativa que tú tienes que tener siempre. Esto es fe. Lee con fe, lee con expectativa de que Dios te va a hablar. Y recuerda esto, no se trata de que si Dios me va a hablar o no. Muchas de las veces mi reto es reconocer todas las diferentes maneras en las que Dios ya me está hablando hoy. Y el reto más importante aún es responder a esa voz que me está hablando. Recuerda que ya tuvimos una miniserie pequeña acerca de aprendiendo a escuchar la voz de Dios y aprendimos que Dios no habla de una sola manera, que Dios no habla únicamente audiblemente. Quizás rara vez vas a escuchar la voz de Dios audiblemente, pero Dios sí nos habla todos los días de muchas maneras. Mi reto y tu reto es reconocer las diferentes maneras en las que Dios me está hablando hoy y después tomar acción y obedecer esa voz, ese llamado, esa palabra. Amén. Y recuerda también esto, que tú te vas a estar moviendo a la velocidad de tu propia obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios nos está hablando y nos está hablando acerca de tomar acción en algunas cosas y no lo hacemos. Y luego oramos y le decimos, Señor, háblame. Y el Señor quizás te está diciendo, ¿por qué no haces lo que ya te hablé, verdad? Entonces, si tú quieres que el Señor te esté hablando continuamente, la velocidad de tu manera de entender que Dios te habla y tu capacidad de obedecer es este combo, Señor, háblame para obedecer. Entonces, el tiempo que tú tomas de creer que Dios te está hablando y el tiempo que tomas en responder o tomar acción a lo que Él te está hablando, ese va a ser el ritmo de tu crecimiento, de tu aceleración en el poder escuchar a Dios y poder seguir creciendo. Así es que yo te animo a que seas hacedora de la palabra, como decía el apóstol Santiago, no ser únicamente oidores, no ser únicamente lectoras, sino hacedoras de su palabra todos los días. Entonces, cuando tú lees la Biblia sobrenaturalmente es porque tú te estás sintonizando con Dios, con el corazón de Dios, a lo que Dios te va a hablar hoy, pero estás lista para recibir lo que Él te va a dar y para tomar acción. Sabes que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, y a veces nuestras motivaciones de buscarlos pueden ser equivocadas. Nuestra motivación es, Señor, yo quiero escuchar, pero para obedecer, estoy lista para recibir y para tomar acción. Número 3, usa tu Biblia como una herramienta o tu primera herramienta para leer. Y recuerda que Dios te va a estar hablando y es bonito que ahí mismo en tu Biblia tú puedas comenzar a escribir lo que Dios te está hablando para que puedas recordar los pensamientos del Señor cuando estabas leyendo esa palabra, porque estarás de acuerdo que pasamos por pasajes
muchas veces, pero cuando lo vuelves a leer, vas a leer exactamente algún pensamiento que Dios ya te dio sobre ese verso o sobre ese pasaje y te vas a dar cuenta cómo de un mismo pasaje Dios añade siempre y te sigue dando más. Y a veces cuando estamos leyendo también surgen preguntas y esas preguntas debes reconocer que muchas veces es el Espíritu Santo que está poniendo en tu corazón esa pregunta. ¿Y sabes por qué? Es para prepararte, para poder descargar lo que Dios quiere revelar a tu corazón y lo hace a través de preguntas, porque esas preguntas estás trayendo apertura a tu mente y tu mente se está preparando para recibir algo acerca del Señor. Y yo quiero invitarte a que tú hagas tu Biblia tuya, que no temas el poder escribir ahí, el poder marcar los textos. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que no les gusta marcar su Biblia, pero si se trata como cartas de amor, porque la Biblia es como una carta de amor en donde Dios nos está hablando, yo creo que es al contrario. Estás poniendo los pensamientos de Dios en tu Biblia para que los puedas recordar en un futuro. Y yo sí sugiero que tú marques los textos, que subrayes, porque cuando también estás leyendo y estás subrayando y estás indicando versos en donde te hayan saltado que Dios te está hablando, a la misma vez te vuelves un lector más activo y te estás concentrando en la palabra. A veces es difícil la concentración porque hay mil distracciones, pero recuerda que tú eres como un detective y estás buscando conocer más de Cristo. Entonces, hay un pasaje importante que te habló, a lo mejor puedes usar brackets más largos para poder delinear pasajes más largos o puedes poner asteriscos o estrellitas o una fecha en donde Dios te habló. Por ejemplo, este domingo estábamos en la clase de fundamentos en Reynosa y una de las alumnas que estaba ahí dijo, sabes que cuando leí este versículo me saltó, me dice, porque estoy pasando ahorita por problemas en mi trabajo, creo había recorte de personal o poco trabajo, pero el Señor me habló y era Proverbios capítulo 3, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, lo recibí como de Dios que me está recordando que no me preocupe, que confíe en Él. En esos momentos yo puedo apuntarle al lado la fecha de hoy y decir, eh, trabajo, problemas en el trabajo o escasez o problemas financieros. Y el día de mañana, cuando yo vuelva ahí, yo voy a ver esa fecha y voy a hablar cómo Dios me habló en ese día y me recordó que Él está conmigo, que no debo de preocuparme y me invitó a confiar en Él. Lo sentí en mi corazón, Dios te está hablando. Recuerda que el reto nuestro es identificar las muchas maneras en las que Dios nos habla todos los días. Yo, por ejemplo, también en la parte de arriba, en la parte de abajo, yo subrayo, pongo notas y esta es la manera como a mí me gusta el poder leer mi Biblia porque yo sé, estoy marcando cuáles son los versículos que me han hablado y está añadiendo. Entonces, yo te invito a que tú hagas eso, escribe las fechas, las circunstancias, porque ese versículo habló significativamente a tu vida. Ahora, número 4, aprende a vivir pegada a un diario o a un cuaderno y a una pluma, un lápiz, siempre. ¿Por qué? Porque si Dios me está hablando, yo no quiero olvidar por el ajetreo o el afán del día lo que Él me habló. Entonces, si Él está trayendo revelación, yo quiero anotar todo lo que Él me está hablando. Si simplemente como el ejemplo que acabo de hablar ahorita de Proverbios capítulo 3, es el poder escribir ese momento y todo lo que el Señor está tratando en tu corazón, lo que Dios te está hablando. Y puedes también escribir las preguntas que están surgiendo, anótalas, porque recuerda, no es una pregunta que está pasando por tu mente vagamente, es el Espíritu Santo que con esa pregunta te está preparando para algo que el Señor
quiere darte. Y toma nota de las preguntas que vienen a tu mente mientras que estás leyendo y de lo que vas tú recibiendo de parte del Señor. Número 5. Lee la Biblia como una carta de amor. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice que un grupo de personas dice que estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Nosotros cuando leemos la Biblia debemos de leerla eh, como si, como si fuese una carta de amor y el poder enamorarnos cada vez más del autor y poder estar siempre gozando de tiempos de refrigerio al estar leyendo la palabra. Número 6. Lee la Biblia como si estuvieras leyendo el pasaje por primera vez. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento que tú dices, esa historia yo ya me la sé, ese momento ha cerrado la puerta para poder recibir una mayor revelación de parte del Señor. Ese momento cuando yo estoy leyendo la Biblia y digo, esto ya lo he leído, esto ya me lo sé, estoy cerrando mi corazón para que Dios me hable. Recuerda que nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, buscando conocer más de la plenitud de Cristo. Anhelamos vivir en su gracia y en su poder y estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Así es que tú no sabes nada cuando estás a punto de leer la palabra. Tú eres ese niño hambriento que está dispuesto y listo para beber cada palabra que va a ser leída en ese momento. Número 7. Recuerda que el hambre es la moneda del cielo. Señor, mira el hambre que hay en tu corazón y en la medida que está tu hambre será lo que vas a recibir de parte del Señor. Ok, número 7. Ayuda también bastante, y esto tiene que ver con el punto anterior, leer la Biblia en diferentes traducciones. Yo les he testificado como el simple hecho de leer un versículo al cual lo he escuchado por muchos años en mi vida. Yo nací en el Evangelio, y de alguna manera hay versos que están tan memorizados en mi corazón y a veces es difícil que Dios me hable por la familiaridad en el verso, pero el simple hecho de leerlo en otra versión, esto ayuda también grandemente a verlo con nuevos ojos. Así es que el propósito de leer la Biblia en otras traducciones es el poder entender mejor. Recordamos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. No fue escrita en español y tampoco en inglés. Así es que la traducción a veces crea barreras significativas para poder entender el pasaje, sobre todo porque a veces también usan muchos objetos o cosas o situaciones que se veían en aquel tiempo y que en este tiempo ya ni siquiera se ven, y a veces puede ser difícil entender algo que tú no conoces. Por eso, las personas que han traducido la Biblia lo han traducido en un idioma más nuestro, en el que podemos entenderlo mejor. Ellos han podido estudiar un poquito de qué se trataba y nos lo han puesto en un español moderno, por así decirlo, con el propósito de que yo lo pueda entender mejor. Así es que ese es el propósito. Y en una ocasión mi esposo me enseñó, ¿verdad?, cómo hacerlo. Ahorita les voy a pasar en el grupo de las reinas la página que nosotros usamos en internet para no tener que tener 19 Biblias aquí en mi escritorio, aunque si las tienes, qué bueno. Yo tengo a lo mejor 2 o 3 traducciones aquí en mi casa, pero también es fácil el poder usar la tecnología, las herramientas que ahora tenemos. Y una de ellas se llama Bible Gateway. Bible Gateway es una página que ha traducido la Biblia en muchos idiomas. O sea, es un software que tiene muchas traducciones de muchos idiomas
y en cada idioma ha puesto diferentes traducciones. Si nosotros aprendemos a ir a Bible Gateway o descargar la aplicación en nuestro celular, Bible Gateway nos va a poder permitir tener en la facilidad de nuestro celular las 19 traducciones de la Biblia en español. De manera que cuando yo me topo con un versículo que no entiendo, ¿qué hago? Me voy a la Nueva Traducción Viviente, una traducción que me gusta mucho porque me ha ayudado a poder entenderla mejor. Déjenme ver si puedo a compartir pantalla para ayudarles cómo pueden hacer esto. ¿Okay? Permítanme nada más un momentito. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero esto es más que nada para aquellas personas que no lo han hecho. Les voy a dar el tip que a mí me ha ayudado y que les puede ayudar a ustedes también. Aquí, por ejemplo, ya estoy en Bible Gateway. Ahorita les voy a mandar la liga. En este primer botoncito está dando la opción de que yo pueda agregar un paralelo. Esto quiere decir que voy a agregar una traducción diferente. Y cuando le doy a clic aquí, me va a dar mi segunda versión favorita porque ya de alguna manera se acostumbra a ver qué es lo que a ti te gusta. Y aquí la tenemos, me la acaba de traducir a la Nueva Traducción Viviente. Y si le digo que me agregue otro paralelo más, me va a agregar un tercero y ahora ya lo tengo en 3 traducciones. Lo tengo en Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En la Reina Valera dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiero uno más, le vuelvo a dar clic aquí, agregar paralelo, y me va a dar una nueva versión más, y es una que también me gusta en inglés que se llama La Pasión, y me lo va a decir de una diferente manera. Ahora, aquí mismo yo puedo seleccionar, quiero otra versión en español, y aquí están todas las 19 versiones diferentes que hay. Puedo escoger Dios habla hoy, por ejemplo. Entonces ahora tengo un paralelo más que es Dios habla hoy. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y puedo seguir agregando más paralelos de manera que me ayudan a poder entender la Biblia un poquito mejor. Y ahorita les voy a mandar la liga, se llama Bible Gateway, tú lo puedes hacer. Y lo más padre es que también en el celular, de la misma manera, le podemos decir, quiero otra traducción. Así es que quería explicarles eso para que pudieran tener más herramientas a la hora de traducir, a la hora de poder entender la Biblia de diferentes maneras. Es una de las formas que a mí me gusta hacer. Ok, muy bien. Ahora número 8, ya estamos terminando. Número 8 es lee como que si desconoces el final de la historia. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos de leer la Biblia como si fuera la primera vez que tú lo vas a hacer. A veces cuando es muy familiar se vuelve difícil, por eso decimos, usan distintas traducciones y te van a ayudar. Pero cuando estés leyendo una historia, ¿verdad que ya sabemos el final de la historia de Ana, que pidió un hijo y que Dios se lo dio? O por ejemplo, la historia de Abraham, cuando Dios le pidió a su único hijo Isaac que lo sacrificara en el monte Moria. Yo ya sé la historia, que Dios rescató a Isaac. Pero cuando leo la Biblia, yo quiero leerla como que si es la primera vez que lo estoy leyendo, yo no conozco el final de la historia, y escribe las preguntas que te van surgiendo. Cuando tú estás leyendo algo con esta mentalidad, con este pensamiento, van a surgir algunas preguntas, anótalas. ¿Qué estaba pasando por la mente de Abraham? ¿Qué estaba pasando cuando Dios le pidió a su hijo único? ¿Qué sentiría Abraham que Dios le pidiera lo que él más amaba? ¿Y cuál sería mi Isaac? ¿Qué sería lo que Dios me pediría a mí que me dolería mucho entregar? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Lo haría? ¿Creería en él?
¿Qué haría yo en el lugar de Abraham? ¿Qué haría yo en los zapatos de Abraham? Y pregúntate, ¿qué habló a mi vida este pasaje mientras que lo estaba leyendo? Entonces van a surgir este tipo de preguntas cuando tú lo leas de esta manera. Anota las preguntas porque recuerda, el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón, pero antes nos va a preparar. Y recuerda lo que siempre te digo, no se trata de que si Dios me habla o no, se trata de el poder identificar las muchas formas en las que Dios te habla. Ahora, quiero que vayamos o que notes ahí Hebreos 11, versículos 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. Simplemente un verso puede contestar muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos. Recuerda que la Biblia nos ayuda a poder entender al Dios al que nosotros amamos, y un verso siempre nos ayuda a poder entender otro. Hebreos 11:17 dice que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para poder volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. En otras palabras, todo lo que Abraham hizo en ese encuentro con Dios, en el hacer lo que él le había pedido que sacrificara o que matara a su único hijo, lo hizo por fe. Porque era tanta la fe de Abraham que él dijo, si yo lo mato, lo va a resucitar y me lo va a regresar. Esa era la fe de Abraham, esa era la fe de Abraham en su Dios, y de alguna manera en su corazón él lo mató, y de alguna manera, por eso dice Hebreos, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, estamos también pudiendo entender el corazón de Dios, pero también mi relación con Dios. En otras palabras, ¿tendré yo esa misma fe? ¿Ha crecido mi fe para creer en Dios de esa manera? ¿Estaría yo dispuesta a sacrificar lo que yo más amo por... me explico, entonces todas estas preguntas te están preparando porque Dios te está hablando. Entonces, este verso que leíamos, el de Hebreos 11:17, ¿de qué manera añade a tu entendimiento acerca de la historia que acabas de leer? Y pregúntate, ¿hay algo en mi vida que parece muerto? Quizás Dios me está llamando a creer en Él y confiar que Él puede levantar eso que tú crees que está perdido, eso que tú crees que está muerto, aún de entre los muertos, si es que tú puedes tener fe en Él. Y Dios nos invita a tener fe en el Señor. ¿Vale? Ahora, punto número 9 es lee la Biblia como que si hoy esa experiencia que pasó el día de ayer y que está registrada en la Biblia puede ocurrirte a ti. Esto es más o menos lo que estábamos tratando de explicar en el versículo anterior. Lee la Biblia como si esa experiencia puede ocurrirte a ti, porque esa es la manera en cómo Dios te va a estar hablando. Y número 10 y último, lee una porción de la Biblia todos los días. Si tú quieres que Dios te hable todos los días, lee una porción de la Biblia todos los días. Y quiero invitarte a leer la Biblia de manera sobrenatural. Esto quiere decir, estoy leyendo con expectativa. Dios me va a hablar hoy y yo quiero responder. Si en algún momento hay un momento que te salta a la vista y sabes, sientes que Dios te ha hablado, puedes detenerte ahí. Sabes que eso es el objetivo, es el poder escuchar a Dios y aplicar lo que Él me está hablando, no necesariamente leer, sino el poder estar haciendo esta conversación.
quiere decir que si Dios me habló, vamos a decir, yo estoy pasando por una situación difícil en mi trabajo, Dios resalta ese versículo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y yo recibo esa palabra para mi problema de hoy. Yo puedo detenerme ahí y puedo comenzar a orar al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú me estás hablando. Padre, perdóname porque he confiado más en mi patrón, estoy poniendo mis ojos en las cosas de abajo y no en la tierra. Perdóname porque mi corazón se ha llenado de preocupación. Señor, yo renuncio a la preocupación. Yo cierro mi corazón, Señor, al temor que el Señor que el enemigo quiere poner en mi vida para que yo deje de confiar en ti, en tu palabra y en tus promesas. Señor, yo te pido que tú me ayudes a confiar en ti. Señor, yo quiero seguir creciendo en ti. Toma un tiempo, anota en tu diario esa escritura, marca tu Biblia, ponlo en una tarjeta que te acompañe a lavar vasijas o a cocinar y voy a estar meditando en esa palabra porque Dios hoy me habló y me habló acerca de esa palabra y yo quiero confiar en el Señor. Y sabes, ese fue tu momento de conversación con el Señor, porque leer la Biblia es una conversación que puede ser continua durante el día, aun cuando no estás meramente leyendo. Entonces, lo más importante es poder tener el hábito de poder empezar la Biblia cada día en oración y en su palabra y aplicarlo y tener el día completo para confiar en el Señor. Hoy yo voy a aplicar esta palabra. No voy a temer, no me voy a preocupar, voy a confiar en el Señor con todo mi corazón, voy a ser hacedora de su palabra. Y estando yo meditando y pensando acerca de cómo podemos nosotras tener estos hábitos y poder ayudarnos, animarnos, el día de hoy quiero presentarles el reto 365 del 2022, porque algo claro que yo tengo es que no necesariamente necesitamos más tecnología ni más recursos, lo que necesitamos es lo que les decía al principio, una comunidad de amigas que estemos leyendo juntas, que nos estemos animando, que nos estemos fortaleciendo y apoyando, porque el enemigo querrá que empieces el día sin la palabra, el enemigo querrá que tú mueras hambriento de la palabra, pero Dios quiere conversar contigo todos los días. Y en este año, el reto está muy padre porque vamos a tener la oportunidad de poder leer un capítulo o dos al día, pero vamos a poder aplicar durante el día algo que el Señor nos haya hablado para aplicar. Va a estar enfocado 100% en aplicar algo de lo que yo voy a leer en esa mañana. Y quiero hacerlo porque sé que hay mujeres que de repente dicen, quiero leer la Biblia más, quiero estar más con el Señor en la palabra, pero no sé cómo, por dónde empezar. Esta guía del reto 365 te va a ayudar bastante y quiero darte también un consejo. A veces hay días difíciles en el que no voy a poder empezar mi día leyendo la palabra. A veces habrá días bien difíciles en el que va a pasar todo el día y no leí la Biblia. Eso es normal de alguna manera, pero el enemigo lo va a usar como un arma para desanimarte, para que tú ya no lo hagas en todo el mes. Y tú debes de saber que el diablo lo que es un engañador, es un mentiroso, es el padre de mentira. ¿Qué quiere decir esto? Despreocúpate de eso. Tú no eres condenada porque un día no pudiste leer la palabra. Lo importante es que así hayan pasado 2 o 3 días. Hoy, 15 de enero, hay una porción que te está esperando y la voy a leer y voy a empezar de cero. Todos los días voy a empezar de cero. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos, ay, no leí lunes, martes y miércoles, así es que el jueves voy a leer lo de lunes, martes, miércoles y jueves. Error, error, porque entonces ya es un ritual, es un tengo que, y eso no te va a traer gozo, eso te va a traer carga. Y recuerda que cuando tú estás preocupada y afanada, el Espíritu Santo necesita a alguien pacífico, alguien que tiene paz, que quiere conectarse con el Señor, no ese apuro de leer rápido. Incluso yo te estoy diciendo que olvídate de lo que pasó. Hoy es un nuevo día.
Hoy voy a empezar de nuevo y voy a leer la escritura que me toca hoy. Imagínate, piénsalo como la comida, que no pudiste comer lunes y martes. ¿A poco el miércoles vas a decir, voy a desayunar, comer y cenar lo que no comí el lunes y luego le voy a seguir con lo que no desayuné, comí y cené el martes y luego lo de hoy? ¿Verdad que nunca haríamos eso? Lo mismo es la palabra del Señor. La palabra del Señor es pan fresco cada mañana, recién salido del horno, que huele a fresco, que huele a rico, ¿ok? Así es que olvídate de lo que pasó y todos los días va a ser un día nuevo para empezar otra vez con el Señor en la palabra. Así es que eso es lo que vamos a hacer en este año, se los voy a pasar. Ya tiene una ayuda bien importante que si Dios no te habló, no te preocupes. Al lado va a haber una columna que va a decir cómo tú puedes aplicar ese día. La cosa, recuerda, es disfrutar al máximo este tiempo con el Señor. Leer la Biblia sobrenaturalmente y expectativa, sabiendo que Dios ya te está hablando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, este nuevo modelo, Señor, de Reto 365 de este año. Y yo te pido, Señor, que podamos deleitarnos en poder unirnos a él y que podamos ser grandemente bendecidas cada día, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tú ya nos estás hablando, Señor. Haznos hacedoras de tu palabra y trae bendición grande a nuestras vidas y familias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén